¿Cómo están, chicos? Bueno, en esta clase vamos a seguir trabajando. Nosotros vimos en la primera unidad el poblamiento de América, después trabajamos con las primeras culturas de la actual América anglosajona. En la siguiente clase trabajamos con Mesoamérica y el Caribe y hoy vamos a trabajar con la zona andina, ¿sí? Porque como yo les decía, ¿sí? Con esta zona de América del Sur. Como yo les decía, eso no quiere decir que no hubiera otros desarrollos socioculturales en el resto del territorio. De hecho, en la próxima clase vamos a empezar a trabajar con las culturas del actual territorio argentino, ¿sí? También vamos a encontrar una variedad de desarrollos. Lo que ocurre es que, como les decía, al momento de la invasión europea en el siglo XVI, aquí en América del Sur es donde van a encontrar las sociedades con desarrollos más amplios a nivel político, económico, militar, ¿sí? Igual que hicimos en las clases anteriores para los otros núcleos espaciales, vamos a trabajar con, como les decía yo, la periodización que va desde el periodo formativo o preclásico, el clásico y el posclásico, ¿sí? En el periodo formativo o preclásico de la zona andina, en realidad no se trata del yacimiento arqueológico más antiguo, pero sí el más grande, el más estudiado, el más conocido, y una cultura que aparentemente tuvo dominio sobre la zona durante mucho tiempo. La cultura Chavín de Huantar, ¿sí? Que fíjense que se extendió, hay registros entre el 1500 a.C. y el 300 a.C., ¿sí? La zona de influencia donde está el yacimiento es aquí, alrededor de la Cordillera Blanca, en los alrededores del Valle del Río Marañón, ¿sí? En Perú, en el actual territorio de Perú, ¿sí? Se considera que allí hubo un centro urbano, político y religioso. De hecho, la construcción más grande es una que se llama el castillo, ¿sí? O el templo, que justamente se considera que era un centro religioso. Y también hay presencia de una pirámide trunca en ese yacimiento, ¿sí? Entonces, la cultura chavín es la más conocida de la zona andina para el periodo formativo. Para el periodo clásico tenemos una serie de culturas que se instalaron en diferentes zonas de la zona andina, del área andina, porque como habrán visto es muy extensa, ¿sí? La cultura mochica se extendió entre los siglos II y III ya de la era cristiana en la costa noroeste de Perú, ¿sí? En la ciudad de Trujillo es donde están los yacimientos más importantes. Se considera que se organizaron como grandes señoríos, ¿sí? Existen pirámides, ¿sí? Y grandes tumbas que hoy son presentados como montículos, pero que son grandes tumbas. También se practicó una forma de trabajo que es muy importante porque después va a permanecer durante el Imperio Inca y después va a ser la forma principal o una de las formas de trabajo después de la mitad del periodo colonial en la zona andina, en todo lo que tiene que ver con la actividad minera. Y es el yanaconazgo, ¿sí? Es esta idea de una forma de esclavización, podríamos decir. En realidad lo llamamos trabajo forzado, ¿sí? Especialmente vinculado con el transporte, ¿sí? En la cultura mochica se caracteriza por la presencia de cerámica, pero cerámica de superficies oscuras, cerámica monocromática y de superficies oscuras, ¿sí? La cultura nazca, ¿sí? Al sur de Perú, estoy señalando el mapa y no se ve, la anterior era en el noroeste, en la costa noroeste de Perú,
Nazca es al sur, ¿sí? Quizá la conozcan porque hay una serie de construcciones monumentales que se pueden ver desde la vista aérea, ¿sí? De las líneas de Nazca, ¿sí? Su desarrollo fue entre el 300 y el 800, ¿sí? Tuvo grandes centros urbanos, ¿sí? Fue una cultura que se desenvolvió en, podríamos decir, varias ciudades, ¿sí? También es muy importante la alfarería, ¿sí? La cerámica en la cultura de Nazca, pero ya es una cerámica caracterizada por la policromía, por el uso de varios colores, ¿sí? Una particularidad también en la metalurgia es el uso del oro, que va a ser muy importante obviamente después en el momento de la colonia, y demuestra, hay muchos indicios arqueológicos de que es una cultura con muchos avances medicinales e inclusive hay registros arqueológicos de cirugías, ¿sí? En la cultura nazca. Bien, después la cultura tiahuanaco, ¿sí? El centro que todavía hoy se conserva es un templo que está aquí, al sur del lago Titicaca, ¿sí? Hoy se conserva todavía ese centro espiritual, ¿sí? Ese templo en honor al dios Viracocha, que sigue siendo un centro fundamental para la cultura aymara, ¿sí? Pero fíjense que aquí estamos hablando de una cultura de un muy amplio desarrollo entre el 100 y el 1300, ¿sí? Y con mucho desarrollo artesanal, tiene industria textil, industria lítica de piedras, con incrustaciones de piedras semipreciosas, ¿sí? Usan el cobre, usan el bronce, así que tienen un desarrollo cultural muy avanzado. Y como les decía, el templo al dios Viracocha es un centro espiritual hasta el día de hoy para todas las culturas andinas, ¿sí? La cultura chimú entre el 1200 y el 1400 se caracteriza por algo que ya venía desde la cultura chavín, que es la construcción de caminos, ¿sí? Y va a ser una cultura que su ocaso va a tener que ver con la invasión de los Wari, ¿sí? Que es una cultura también de la zona del actual territorio peruano, ¿sí? Ya del periodo posclásico. Los chipchas son una cultura del periodo posclásico, pero para la zona del norte, para el área norte de la zona andina, ¿sí? Para la actual Colombia, ¿sí? Venezuela. Como les decía, en la zona andina del actual territorio de Perú, los huari son una cultura militarista, guerrera, por eso dominan a la cultura chimú, que tiene un gran desarrollo de ingeniería vinculada con el desarrollo urbano y, como les decía recién, de la construcción de calles, caminos, vías, ¿sí? Esa cultura, ¿sí? Va a ser dominada por el imperio incaico, ¿sí? El imperio incaico va a ser Cusco, en el centro de Perú, y va a dominar toda la zona andina, ¿sí? Como les decía, desde el norte de América del Sur hasta el norte del actual territorio argentino y chileno. Ese muy vasto territorio va a ser un imperio, el Tahuantinsuyo, que va a estar dividido en diferentes regiones, en diferentes suyus, ¿sí? La región que abarcaba el norte del actual territorio argentino es el Colla Suyu, por eso se generalizó a los pueblos de esa zona con el nombre de Colla, pero en realidad no hay
una cultura con esa identificación, ¿sí? Los incas, como les decía, son una cultura que en realidad se basa en todas estas y toma de estas tradiciones diferentes elementos, pero las lleva a un desarrollo superior, especialmente en lo militar, ¿sí? Por eso ocupa tan vasto territorio, las formas de ocupación que tienen son variadas, ¿sí? Algunos pueblos los domina por la vía económica, es decir, les exige un tributo, y a otros pueblos los ocupa efectivamente y pasan a formar parte de el Tahuantinsuyo. Como les decía, es un imperio, su cabeza es un monarca, es un emperador, que es considerado también un dios, ¿sí? O mejor dicho, es considerado un descendiente de los dioses. No es un dios en sí mismo, ¿sí? Quien tiene el título del Inca. No es una teocracia como vamos a ver después en Egipto, pero sí un descendiente de esos dioses. Por lo tanto, tiene un poder divino, ¿sí? En lo social me interesa remarcar que así como habíamos dicho que para los aztecas y para muchas culturas, para los mexicas, la Confederación Azteca en general y muchas culturas de la zona de México, la unidad social y también productiva es el calpuli. En el caso de la cultura incaica, la unidad social, y también vamos a ver que también es una unidad productiva, económica, es el ailiu, que tiene un poco la misma idea, esta idea de clan extendido, ¿sí? De un jefe, no quiero usar categorías europeas como patriarca o pater, pero es un poco esa idea, ¿sí? Un jefe que controla un territorio, ¿sí? Cuya organización está vinculada con la familia extendida, digamos, ¿sí? Por supuesto, van a tener desarrollo metalúrgico, de alfarería, un gran desarrollo científico, pero su gran desarrollo cultural va a tener que ver sin duda con la ingeniería, ¿sí? Con las construcciones de caminos y de ciudades, como veníamos hablando, la construcción en piedra, la construcción lítica, probablemente el mayor, lo iconográfico, lo icónico de esa construcción es la ciudad oculta de Machu Picchu, ¿sí? Y su construcción antisísmica, pero la ingeniería de los incas tuvo aplicaciones de las más variadas, particularmente así como decíamos que la construcción de los aztecas dedicada al desarrollo agrícola era esa especie de islas flotantes que usaban. Bueno, en el caso de los incas, la construcción de terrazas en las laderas de la montaña para ser dedicadas a la producción de papa, maíz, ajíes, voy a decir, para nombrar, para generalizar la enorme variedad de ese tipo de, de plantas que producían, ¿sí? Nombré primero papas porque es una característica del área, ¿sí? Alrededor de 3.000 tipos de papas y papines, pero en general los tubérculos son una especialidad de la producción agrícola del imperio incaico. Bueno, también siguiendo con el tema de la ingeniería, por supuesto la construcción de grandes templos, como por ejemplo el de Pisac, que es todavía hoy un sitio arqueológico que se puede visitar y en el que se puede conocer
mucho de la cosmovisión incaica. Bueno, lo que quería mencionar era que el momento en el que el imperio incaico se consolida es el 1438, es el momento de máxima extensión del imperio. Fíjense que cronológicamente son un poco más de 100 años de esplendor incaico, o sea, es la cultura a la que nosotros hacemos referencia, porque es la que más desarrollo, como les decía recién, cultural, social, económico, político tuvo. De hecho, llegó a ser un imperio que dominó toda el área, pero no fue la dominante en términos temporales, ¿sí? Fíjense que Tiahuanaco, por ejemplo, se extendió temporalmente mucho más, y por eso al día de hoy sigue siendo un centro cultural para las culturas que siguieron a estos pueblos originarios, inclusive que siguieron su desarrollo aún después de la conquista, como la cultura aymara que recién les mencionaba, ¿sí? Bien, entonces la próxima clase va a ser el 16 de julio y ya nos vamos a dedicar al actual territorio argentino. De todas formas, ya parte de ese territorio lo empezamos a trabajar porque, como les decía yo, el Collasuyu, una de las regiones del imperio incaico, ocupaba buena parte del actual territorio argentino. O sea que vamos a completar ese panorama, ¿sí? Por supuesto, dejo abiertos foros para cualquier duda, comentario o inquietud, ¿sí? Espero que estén muy bien. Nos vemos.